Guachas no es una muestra fotográfica. es un proyecto de bioarte. Y yo dije, lo diré tan explícitamente, porque sí, hay que ser explícito. La intención es que se inscriba, o sea, si vos agarrás cualquier publicación sobre bioarte, los libros de bioarte, tenés el esquema de las áreas del bioarte, entonces se dividen entre lo que está vinculado a la biotecnología, para aquí, para allá. En general, digo, si no fuera una concepción o una cuestión que está en construcción, ni me metería con eso, ¿no? Porque reproducir intenciones o formatos, ¿viste? Ya es una cosa que lo hago, pero lo haría como existen los pintores domingueros. Hacer una gimnasia en la cual vea que hay cosas que se pueden... Pero hoy por hoy las cosas se reformulan para la propia publicidad. Yo encuentro piezas de publicidad que a veces las puedo admirar más que algunas de las propuestas artísticas, si se quieren, ¿no? Porque de última, no vamos a entrar en la vieja y querida discusión, pero muchas de las capillas sistinas de nuestra contemporaneidad pasan de repente por esas cosas que no se inscriben en el sistema o el circuito de las artes, o como quieras llamarlo. Pero Guachas es un proyecto de bioarte. Es un proyecto de bioarte porque de alguna manera el norte es la vida, ¿no? El norte es la vida. El otro día leí una cosa hermosísima de una cita de alguien que escribió un libro de bioarte. Lástima que no es una cita que sea original mía. Siempre viste que existe la posibilidad de robar citas, ¿no? Bueno, esta sería una cita excelente para robar, porque hay un diálogo entre Voltaire y la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza le dice, soy arte misma, ¿no? No sé si es con esas palabras, porque todavía está en eso, ni puedo robar la cita como la gente, pero digo, yo misma soy arte puro, ¿no? Bueno, ahí está todo dicho, ¿viste? De algún modo, ¿no? La única cosa como que viene a ser necesario desarrollar, ¿no? Y que yo calculo que toda la herencia que nosotros tenemos de los artistas de vanguardia y de no vanguardia es, de algún modo, ese legado de proponernos una manera de mirar y de apreciar. ¿De apreciar qué? Y yo qué sé, todo. La existencia, la condición humana, el ser, ¿no? Todo lo que uno se le puede ocurrir es, ¿no? El arte te ofrece una mirada, ¿no? Entonces, ¿cómo cumplir con ese oficio de la mejor manera? ¿No? Y históricamente el artista empieza a ubicarse en un sitial donde aparece, yo qué sé, su ego, una cantidad de cosas que entran a tallar, y como que aquello empieza como a perderse, ¿no? Y yo lo veo en los cientos de estudiantes que pasan por Bellas Artes, como hay como un proceso de sustitución, ¿no? Hay como un proceso de intercambio, ¿no? El intercambio no sé si de la carrera, pero el intercambio de un proceso que vos hacés para ofrecerte y para generar como una especie de puesta en escena de ciertos dichos que impacten y que impacten a determinadas opiniones. Hay como una estructura que se arma en función de eso, un mapa que se arma en función de eso. Y entonces se pierde la fe en el contenido real, ¿no? Como lo que le pasa, por ejemplo, al concepto de belleza, ¿no? Y vino una era de la nube, belleza, ¿no? Es como, ¿y qué otra cosa hay que no sea la belleza, ¿no? Digo, por supuesto que para todo el mundo la belleza no es lo mismo. Habrá algunas tribus, ¿no? O algunas etnias o algunos grupos humanos se atavían y transforman su humanidad de maneras que, de alguna manera, al otro le genera esa experiencia de la belleza y tal vez no a nosotros para la manera en que hemos diseñado esos elementos que disparan la experiencia de la belleza dentro nuestro. ¿No? Entonces, ¿qué tiene Guachas de belleza? Y bueno, vuelvo a lo que te decía hace un rato. Acá se planteó, primero tengo que ser consecuente con lo que he predicado toda mi vida. Creo que debo haber hecho 3 o 4 muestras de mi vida. Como artista, vamos a decir la verdad, soy un desastre. No he logrado tener una consecuencia de decir, mirá qué carrera que tiene este loco. No, la verdad, vine y hice esto.
y traté de ser consecuente con las prédicas. Una de ellas es, si bien ahí hay una firma y hay un cartel que dice Fernando Martínez, Agustón y toda la cuestión, ¿no? Digo, el asunto está en la manera en que las personas se pueden empoderar de esa mirada y decir, pero ¿cómo? Esto es el arte, uy, qué cosa, ¿no? Podría ser un poco más hermético, ¿no? Pero realmente esa mirada sobre la planta guacha, ¿no? Que hasta podemos ponernos a discutir, ¿no? Con muchos colegas agrónomos si realmente es una guacha o no es una guacha, pero me gustó tanto el nombre de guacha, que guacha para a estos efectos es lo que yo te digo que es guacho, porque realmente su guacheidad, ¿no? Es lo que de alguna manera nos mueve. Y esas personas se apropian de la mirada. Y siempre, todos los que venían por acá, ¿no? Bueno, el que más o menos se interiorizaba en lo que la muestra proponía, ¿no? Tenía algún comentario que hacer. Todos habíamos posado la mirada en la planta guacha, ¿no? Y vos sabés que, digo, yo mismo, ¿no? Empecé a encontrar cosas nuevas en la propuesta. Eso es lo que realmente tiene de bueno. Porque uno no es el dueño, ¿no? Uno no es el enunciante de la cuestión, ¿no? Iba a decir el enunciatario. Uno es enunciatario, en realidad. Uno larga las cosas al viento y el sentido, ¿verdad?, aparece, ¿no? Porque yo creo que hay un sentido absoluto que asiste las cosas que se hacen de determinada manera, ¿no? Tenemos esa gracia los seres humanos. Hacemos un gesto y si lo hacemos con la suficiente no sé lo qué, ¿no? El sentido nos asiste como sentido absoluto y entonces empieza a hacer florecer las metáforas en dimensiones porque si nosotros supiéramos el final del cuento, sería aburridísimo ser artista. El primero que se tiene que divertir es el artista, ¿no? Cuando vos pones tu cosa colgada y te da asco, ¿no? Vieja experiencia que muchos tienen, ¿no? En ese caso, ¿viste? Digo, hay que como que seguir el proceso de modo de que un día estés disfrutando lo que haces. Y entonces ahí el otro cuando lo vea va a disfrutar, va a decir, bueno, qué buena jugada, maestro, ¿no? O lo que sea. Pero en realidad la cuestión es esa. Y yo empecé a desflorar, a sacar las pieles de guachas y me encontraba, ¿no? Allá a la vuelta de mi casa hay un pequeño baldío, ¿no? Pequeño enfrente de una casa media abandonada, que es algo maravilloso, ¿viste? Es un guacherío, ¿no? Una escalera donde es como una escultura de guachas, donde de alguna manera se desparraman. Y allá en el fondo hay una reja, y en una casa abandonada, ¿no? Donde parece como un testimonio de las incursiones humanas en esa construcción artesanal de una reja que el herrero va a forjar, a soldar y todo, y los ladrillos medios podridos y todo demás. Y allá, en toda esa cosa media como abandonada, en todo ese proyecto medio como frustrado, ¿viste? Porque la arquitectura propone las cosas como para que sean eternas, como para que eternizarnos y no nos da la nafta y queda abandonado y queda desolado, y ahí en ese lugar desolado se acumulan unos sedimentos y de repente, ¿viste? Aparece una semilla, ¿no? Que germina y explota en pura perfección. Porque no tiene planes, porque no tiene nada, porque ignora todo ese contexto de fracasos humanos, ¿no? Y ahí aparece majestuosa, ¿viste? ¿Quién? Una planta guacha, que no significa nada. Yo trabajé años en mantenimiento, porque quise ser paisajista, pero lo único que pude hacer fue levantar la basura de los parques, ¿no? En general, algunas cosas planté, unos cuantos cientos de árboles planté, pero en general, como paisajista ni siquiera a veces podía elegir qué especie ni dónde plantarlo, porque así es el sistema, ¿no? Conseguir que un príncipe árabe te contrate para hacer un parque de $1 millón no existe. Pero cómo se aplicaba herbicida y cómo se erradicaban esos jardines. ¿Viste lo que dije, no? Inconscientemente, esos jardines. Es el jardín que la vida te da. En eso que llamaba en una época Juan Gastó una de las enfermedades del ecosistema, la pavimentación, ¿no? Entonces, ese jardín de la vida
nosotros lo exterminábamos, ¿no? Lo exterminábamos, y aquellas cosas le llamamos la maleza. ¿Quiénes son la maleza? Hoy por hoy. Bueno, hoy por hoy estamos incluyendo, reivindicando, la cosa viene así. Por suerte, porque la tendencia, la humanidad, de alguna manera, tiene la tendencia, porque es parte, el hombre es parte de la naturaleza, y a pesar de sus problemas, de sus circunstancias, ¿no? La tendencia parece ser, ¿no? A manifestarse como la naturaleza mismo, y entonces empezamos a reconocer que, bueno, una de esas malezas, por ejemplo, el diente de león, que parece que la gente en una época empezó ya a comérselo en ensalada y todo lo demás, ¿viste? Bueno, tratando de no levantar uno que esté meado por los perros y esas cuestiones, pero el diente de león es, digo, otra era el plantado, ¿cómo se llama? El chantén, ¿no? Todos esos son yuyos que crecen ¿no? Y bueno, el poder para mí celebrar esto de una manera en la cual yo te invito a compartir, ¿no? Te invito a compartir la experiencia de mirar, ¿no? Te invito a formar parte de un grupo en el cual compartimos una mirada, y esa mirada nos transforma como personas, porque empezamos a hablar de cosas que no son las cosas que hablamos todos los días. Empezamos a hablar cosas que ni siquiera la hablamos en términos de palabras. Viene alguien y me dice, me manda una imagen, ¿no? Como me la han mandado muchos amigos, yo no sabía qué decir, ¿viste? Si artistas o amigos, ¿no? Como Carla, como qué sé yo, como tantos, ¿viste? Me acuerdo de Carla porque me acuerdo de esas cosas singulares, como la plantita que sale del número de puerta, o cosas así. Y para mí son mensajes plenos de ternura, ¿viste? Como que hay como que comulgás en una visión común, ¿no? Es más que decir cualquier otra frase hecha, es más que decir cualquier cosa. Bueno, creo que para esas cosas puede servir este tipo de prácticas que hemos dado en llamar el arte. La experiencia. Sí, la experiencia estética es un concepto que en una época recuperamos a propósito de nuestra actividad académica. Algunos colegas me decían, pero eso es un concepto de Benedetto Croce. Estoy hablando de la década del 90, ¿no? Después vino un tsunami del manejo del concepto de experiencia estética. Incluso tuvimos visitantes de países, ¿cómo es que se dice? Más legitimados, más, ¿no? Los países que tienen la posibilidad de emitir discursos que de alguna manera nos apabullan después, ¿no? Y ahí nos venían a contar cómo la reformulación de la noción de experiencia estética era uno de los elementos que podían llegar a ser una didáctica en la formación de artistas, ¿viste? Cuestiones para esa entelequia acerca de si el artista se forma y todo lo demás. Pero con el tiempo me fui quedando solamente con la noción de experiencia, ¿no? Viste que yo vengo de un medio en el cual empecé mi carrera de Bellas Artes a los 30 años, aparte de haber hecho cosas, digo, mucho antes, pero con toda esta cuestión del arte como experiencia, de Dewey, que es uno de los padres de la propuesta de nuestra Bellas Artes en Montevideo, nunca exhaustivamente ponderada como propuesta, ¿no? Porque vivimos en una cancha flechada, ¿no? ¿Viste? O sea, es muy triste para el arte de nuestro medio, pero es así, vivimos en una cancha mal flechada. Pero yo creo que ese tema para mí fue la semilla, ¿no? Digo, porque el recorrido para mí fue del arte como experiencia, que es un poco el claim de Dewey, ¿no? A la experiencia del arte, ¿no? El arte es una experiencia, ¿no? El arte, digo, en realidad es una experiencia que ha sido históricamente secuestrada por el sistema de las artes, por la propia objetualidad es una forma de secuestro, ¿viste? ¿No? Porque se atesora en el objeto, ¿no? o se abriga o habita el objeto una cosa que debe habitar al sujeto, que debe habitar la persona. Entonces ese es un poco mi motor, ¿no? Como experiencia. La experiencia no, digo, entonces vuelvo a la mención esa de la muestra fotográfica. Esto no es una muestra fotográfica.
Hay una cosa que es inevitable, ¿no? Y es que para hacer la propuesta artística siempre hay alguna forma de materialización, ¿no? De materialización no en el sentido de materia, de la tangibilidad, ¿no? De aquella definición de materia de mi época de liceal que decía todo lo que tiene peso y medida ocupa el lugar en el espacio, ¿no? Materia, aquello susceptible de adquirir forma, ¿no? Y hasta los conceptos y los pensamientos adquieren forma. Entonces ahí la materia tiene un viaje largo para recorrer, ¿no? Entonces en esa historia de la necesidad de materialidad, ok, hay un ancla material, pero la remisión, ¿no? Esa es una experiencia. Y esa experiencia no la podemos homogeneizar. Yo creo que hay una creencia ingenua, siempre abrigada en el ser, ¿no? Contemporáneo y bueno, y capaz que viene años A. Y esa creencia es que el artista va a ser capaz de proyectar la experiencia que se procesa cuando genera un producto, ¿no? Cuando materializa, con esa experiencia se proyecta en esa materialidad, como que hay algo que va a reproducirse en la subjetividad de los demás, ¿no? Como si pudiera clonarse aquella vivencia, ¿no? Lo único clonado es lo que nosotros tenemos en común como seres humanos. Lo otro va a calzar en cada uno y va a disparar en cada uno cosas singulares. Esto para mí desestructura lo que llamamos nosotros los dispositivos. El viejo dispositivo artista, elemento material mediador, público receptor. Hoy podemos celebrar una instancia, pero la experiencia del arte no es propiedad de nadie. No sería justo que una de las experiencias, que la experiencia de la belleza, de lo más sublime que puede el hombre dar, de la poesía, de las mejores cosas del ser humano, ¿no? Sea solamente prerrogativa o derecho de algunos, ¿no? Sino que la misma potencia poética y todo puede ser desarrollada por cualquiera. Entonces eso disuelve aquel dispositivo y entonces nos ubica a veces en celebrantes, en facilitadores de algunas cosas, ¿no? Y bueno, y ahí hay un peso histórico de las modalidades, las cosas las decís en los ámbitos donde, ¿no? Donde las cosas del arte son dichas, ¿no? Y siempre buscas generar una tensión entre el status quo y esa intención de promover una nueva manera de pensamiento a propósito de la cuestión de hacer arte. Pero la experiencia que Guachas propone, ¿no? Estoy hablando como si Guachas fuera el producto de no sé qué, pero digo, realmente es, cada vez lo quiero más al proyecto, ¿no? En sí, porque la experiencia que propone justamente es esa, y el individuo no hay nada hermético acá. Lo que más disfruto de la propuesta es la claridad con que cualquier persona se da cuenta de lo que estoy hablando, más allá de todo este piripipí teórico y todo lo demás. El hecho esencial, lo que realmente se puede capitalizar para la vida del ser humano, está al alcance de todos, ¿no? Lo otro, que la teoría del arte y todas esas cuestiones, sí, precioso, capaz que podemos hacer un tratado de nuevas y formas, pero para mí la clave está en que yo le ofrezco a alguien y digo, ¿qué lo parió? No entiendo nada, pero debe ser impresionante, ¿no? Pero es totalmente hermético, porque incluso me habla de cosas de las que no sé, y me dice como si yo capaz que tuviera la obligación de saberlo. Bueno, disfruto mucho más de lo otro, de encontrar el clic en la simpleza. Y bueno, y para mí es tan simple como que me crié entre las guachas, ¿viste? Yo mismo soy un guacho. Pero es una guacheidad, ¿no? En el cual la paternidad significa, no es necesariamente un no padre, sino todo lo que se canaliza a través de esa paternidad. Todo lo que esa paternidad significa. Digo, como dice eso, que a mí me iluminó lo que decía la invitación de Radio Babel, ¿no? Para mí dice,
una metáfora, el de no encontrar ubicación, no encontrar lugar. Yo digo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy un desubicado? Sí, sí, acepto con honores, ¿viste? Esa condición de desubicado. ¿Pero por qué la acepto con honores? Porque voy a decir lo que tenga para decir entre las endijas de las baldosas cuadradas, ¿no? ¿Cómo habrá sido que llegamos a amar las baldosas cuadradas de Pancitos, ¿no? Si tuviéramos que hacer la obra de reproducir una obra de Carl André, la haríamos, creo que la hicimos una vez con estudiantes, alguien la hizo en este local que había en la Ciudad Vieja, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero fue donde vos expusiste como estudiante, no me acuerdo cómo se llamaba, pero alguien hizo la obra de Carl André con baldosas de él, ¿viste? Porque esa carga tiene. Bueno, entre las endijas de esa baldosa germina lo que realmente tenemos para decir, ¿viste? Y yo creo que con honores hay que sentir esa condición guacha, ¿viste? Esa condición de que vos te expresás porque vos tenés naturalmente dadas, por eso que nos lo dio, viste que ahora permanece en el anonimato, ¿no? Y así lo mantenemos, pero nos dio el potencial para hacerlo. De la misma manera, esa planta tiene el potencial de crecer perfecta, perfecta. No le tengo que enseñar nada, no le tengo que enseñar cómo largar los brotes, cómo florecer, cómo ser en todo su esplendor, aún en un lugar donde alguien operó arrogantemente. Yo qué sé, se me pueden ocurrir muchos adjetivos, ¿no? Pero la naturaleza nos incorpora, tiene esa gentileza maravillosa, ¿viste? Una de las cosas que nosotros planteamos cuando conversamos de estas cosas con los estudiantes es una imagen. La saqué de una revista Humboldt, no inventé nada. Acá las cosas, la mayor parte de las cosas interesantes, ¿no? Hay que robarlas. Pero bueno, había una foto aérea de una ciudad y al lado una ampliación de las nervaduras de una hoja de olmo. Y formalmente tenían una analogía que era impresionante. O sea, el hombre en toda fíjate todo el discurso que hay atrás de los planos rectores y de desarrollo urbano y de papá y de la generación de la forma de eso, de que algunas cosas eran ravioles y que en otros casos eran radiales en torno a no sé qué croqueta y que las ciudades y después evolucionaban en formas ameboidales o que después hay que ponerlas de repente en la ladera y todo ese papo, ¿no? De la urbanización y todo lo demás, y después lo que termina pasando es que formalmente igual se empieza a parecer a las propuestas formales de la naturaleza. Entonces, digo, ¿qué nos queda por hacer? Yo creo que hay que relajarse y disfrutar de la función, ¿viste? ¿No? Y para mí parte de disfrutar de la función es aprender a esa mirada del disfrute, ¿no? Encontrar en nuestra vida cotidiana en aquello, lo más interesante, ¿no? Porque hablando de experiencia estética tiene que ver con este tipo de operaciones, ¿no? No solamente son el orden del contraste, aquella, viste, de la vieja y querida, ¿no? El rojo con el verde y todas esas cuestiones, sino el contraste en nuestra capacidad de apreciar aquello a lo que le echábamos herbicida, aquello que era lo despreciable porque lo llamamos la maleza, se transforma en el objeto de una poesía con una dulzura tal, ¿viste?, que yo me quiero identificar. Porque que venga alguien y me diga, alguno va a decir, pero mira si yo me voy a identificar con esa guacha. Bueno, puede ser, digo, pero en el fondo, ¿cómo querrías, no? ¿Cómo querrías tener el poder de, ante todo artificio, ante todo aquello que vos sabés que no es válido, que es totalmente ilegal, que es totalmente injusto, que es totalmente lo que hacemos todos, que, ¿viste?, germina y se manifiesta espléndidamente? ¿No querrías vos identificarte? ¿No querría usted, señora, identificarse con semejante maravilla? Yo sí, y por eso lo propongo. Sí, yo puse una dedicatoria, ¿no?, en esta muestra, y creo que fue el motor, ¿no?, de que empezara con todo esto.
hice una dedicatoria a Carlos Pellegrino, un amigo y profesor, pero no cualquier profesor, un profesor de esos que dejan su marca, ¿no? En la Facultad de Agronomía, no sé si me explico, ¿no? Mate, alpargatas, tabaco armado, y ahí en todo eso empezó a aparecer una propuesta para mí sumamente especial en la Cátedra de Parques y Jardines, por allá por la década del 80. Bueno, con el tiempo, digo, atrás de Carlos Pellegrino aparecía una personalidad singular, ¿no? Genial, una planta guacha. Muchos podrán opinar diferente, pero para mí algo que brotó espontáneamente, rompiendo la regularidad de algunos esquemas, como otros tantos, ¿no? Porque Carlos es para muchos una herencia del otro Carlos Real de Azúa, ¿no? Para muchos tiene, bueno, un genio musical, un genio poético, era genial en su concepción de las cuestiones del paisaje. Es un pionero en la concepción de lo que el paisaje es en nuestro medio. Y como siempre, nuestro medio es nuestro medio, ¿no? Entonces, como la medianía nos gana en Uruguay, ¿no? O a veces simplemente la mediocridad, bueno, digamos que el banquete intelectual y poético que hay en torno a la persona de Pellegrino, no todo el mundo lo pudo aprovechar, ¿no? Y uno que hubiera querido poder aprovecharlo más. Pero era músico, entre otras cosas, ¿no? Y cuando se empezó a hablar en nuestro medio de paisaje sonoro, ¿no? Hay muchos nombres, pero el primero que yo recuerdo, ¿no? Es Carlos Pellegrino, ¿no? Y así, bueno, empezamos a hacer algunas incursiones, digo. Nosotros cuando en Facultad de Agronomía recorríamos los jardines con los ojos vendados, escuchando las hojas de los árboles, y hasta los reconocíamos por el sonido de las hojas. Yo creo que pasaban cosas por el estilo en esas clases, ¿no? Y bueno, en el paisaje sonoro, el tema del sonido, el tema de la cuestión de la música, para mí siempre fue una cosa interesante, y el vínculo con Carlos me dio la posibilidad de encararlo de otras maneras distintas. Y para ser justo te diré, entrarle a la música como quien le entraba a cualquier lenguaje en la propuesta del Bellas Artes de Randonea. Porque, digo, ¿qué hacemos con la cámara fotográfica? Decía de Randonea. ¿El estudiante la va a poder tocar cuando esté preparado? ¿O se la doy para que encare? Y bueno, ahí teníamos un debate. Para Jorge no había misterios técnicos, ¿no? No era lo otro de la persona lo que buscaba. Yo lo he logrado traducir con los años en tu singularidad, ¿no? Lo que tú tienes de singular en tu relacionamiento con el mundo, compartido con los demás. Entonces ese es el proceso, ¿no? Primero encontrar tu singularidad y después mostrarle al otro como realmente es parte de él también, ¿no? Esa manera singular. Y entonces eso genera comuniones, eso genera lazos particulares entre las personas. Tiene que ver con la comprensión del otro y todas esas cosas, ¿no? La otredad de la que todo el mundo habla. Bueno, y entonces en este planteo yo encuentro una manera de aproximarme al sonido y a lo musical que es totalmente profana, ¿no? En el sentido convencional de lo que la práctica musical es. Pero el instrumento me responde y yo, en la base de mis archivos, construyo algunas cosas utilizando algunos. Y bueno, ahí vos ves en esta propuesta de Guachas, ¿no? Que dice música, Fernando Martínez, Austoni, el Jardín de las Guachas,
porque sí, porque musicalizamos la propuesta y están dibujadas en la música. Es una cosa que tal vez me dé solamente cuenta yo, pero si alguien se anima en algún momento y tiene la paciencia para procurar apreciarlo, un instrumento tras otro, ¿no?, aparece sonoramente dibujada la caprichosa manera en que estas plantas se insertan en los contadores de agua, en las endijas, entre los ladrillos, en las puertas de las casas, en los cordones de la vereda, en los pretiles de las casas viejas, etcétera, y encima de otras plantas, ¿no? Y bueno, me pareció una manera interesante de honrarlas, ¿no?, ¿verdad?, dedicándoles esta música compuesta para acompañar ese audiovisual donde se suceden todas. Después encontré esto. Después encontré a Juan Eusebio Nierenberg y sus capítulos en la obra que se llama Oculta Filosofía, Razones de la Música en el Hombre y la Naturaleza, y algunos capítulos que refieren a la influencia de la música en las plantas. Entonces digo, porque yo tengo esa esquizofrenia particular, digo, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Al bioarte o al arte sonoro? La verdad, no lo sé. Ojalá pudiera tocar música para las plantas, pero tampoco sé si es la solución a mi problema. Yo creo que voy a hacer lo que se me antoje, ¿no?, mientras pueda seguirlo disfrutando. Pero en cuanto a la música, creo que hay una cantidad de cosas para explorar, ¿no?, tratando al sonido como quien trata la pincelada, porque no es una forma irrespetuosa. En determinado momento, cuando empezó a tallar ciertas movidas informales, algunos tipos de pincelados, de hachazos en la tela, ¿no?, podrían parecer hasta una profanación del lenguaje pictórico, ¿no? Pero, hasta Lucio Fontana, que le mete el tajo a la tela y todas esas cosas que han pasado con la pobre tela, que todo el mundo ha dicho cosas sobre ella, nos habilitan a nosotros a pensar si no podemos entrarle a la producción sonora, con permiso, no pretendemos ni siquiera hacer un concierto ni nada por el estilo, pero poder elaborar esas formas que se despliegan, ¿no?, sobre la base de nuestros archivos, ¿no?, sobre los rastros que quedan de la música en nosotros. Y bueno, y a veces, una cosa que por ejemplo nunca pude, yo hacía rock and roll cuando era joven, ¿no?, y rock and roll era de la época de esas cuestiones. Entonces más o menos teníamos nuestras banditas y todo lo demás. Pero soy incapaz de poder medir o mensurar la cosa, en el sentido de, bueno, vamos a poner estas baldosas acá, vamos a armar este cantero y ahí vamos a plantar estos acordes para que germinen hasta determinada altura de acuerdo a su especie. No puedo, no me sale, soy incapaz porque eso es un problema de limitación mía, ¿no?, porque no puedo hacer lo que siento y contar al mismo tiempo por alguna tara que no aprendí de chico. Entonces hoy lo utilizo como en beneficio propio, ¿no?, hago lo que quiero. y bueno, y estuve mucho tiempo grabando cosas, ¿no? Estuve componiendo cosas para en el futuro ver si podía llegar a ser una obra redonda, y después me di cuenta que la obra redonda no existe, y empecé día a día a sentarme y a hacer lo que ese día me dice, ¿no?, y eso lo que está pasando ahí lo grabo, ¿no?, y eso, bueno, queda ahí, y capaz que nunca lo escucho, ¿viste? Pero día a día hay algo que está pasando, ¿no? Y bueno, esa es lo que yo podría llamar mi música, ¿no?, mi práctica sonora. Es otro aspecto del proyecto Huachas, porque tiene la fase A, que es la de todo el mundo me manda imágenes fotográficas a mí. Los primeros son los artistas, ¿no?, pero después cualquier persona responde y te manda de Bélgica, de Suecia, de Brasil, de Ecuador, de donde sea, una fotografía. Lo otro son las estaciones, ¿no?, que, bueno, mandas un protocolo a la persona y la tierra la esteriliza, qué sé yo, los viveristas de Rivera, por ejemplo, la esterilizan quemando la tierra, ¿no? Es una manera un poco, pero bueno, ¿no?
un poco primitiva, ¿no? Pero otros la esterilizan con productos, algunos usan ácido sulfúrico, esas son las prácticas que me enseñaban mis profesores, ¿no? En facultad, o productos de laboratorio. Pero el tema, ¿por qué esterilizada? Y porque en esa parcela solo va a germinar, ¿no? Y acá es otra dimensión metafórica de la propuesta. Solo germina lo que trae el viento. Y después, no sé, todavía estoy explorando lo que esto quiere decir, ¿no? Yo me doy cuenta que hay un sentido guardado en todo eso. Y capaz que cada uno puede extraer, ¿no? Como si fuera una beta, ¿no? Extraer de ese lugar el sentido de la cuestión. Porque para mí, en principio, de una manera muy simple, lo que trae esa parcela es lo que hubiera ocurrido, ¿no? Si solamente hubiera germinado lo que el viento trae, la vida que trae el viento, ¿no? La vida, ese aliento de la naturaleza que trae, bueno, eso me parece fascinante. Esto es lo que hubiera pasado aquí si nosotros no hubiéramos intervenido de otra manera, si el pavimento no estuviera, si no hubiéramos plantado cosas artificialmente, si no hubiéramos intervenido, bueno, y eso me resultó como fascinante, porque si bien hay que leer toda esta cartelería para entrarle al proyecto, o hay que contarlo, ¿no? Y bueno, digo, es un desliz, son imperfecciones de la propuesta. Me hubiera gustado perfeccionarla más. Me hubiera gustado evitarle a las personas lo que a mí me gusta poco, y es tener que leer cuando entro a una sala ¿no? Digo, lo primero que me di cuenta cuando vi lo que te contaba al principio, ¿no? Digo, caramba, ¿no? Las personas ni siquiera leen lo que, claro, si yo mismo no lo hago. Fue genial, eso fue genial. El primer aprendizaje que tuve, digo. Pero de hecho, si se puede comunicar y digo, es aprensible, la persona se da cuenta, me da la oportunidad de contárselo, una práctica que hice con algunas personas cuando estuve acá. ¿Querés saber lo que es? Te cuento, porque tenía ganas de contarle, ni siquiera me preguntaban, ¿no? Que te cuento de qué se trata, ¿no? Y cuando la persona capta la cuestión, ahí empieza la experiencia del arte. Yo no tengo nada que ver más que, ¿no? Le prendí la mecha y él empieza a desarrollar, claro, ¿no? ¿Y cuántas otras cosas son así? ¿Qué vida nos trae el viento? ¿Qué propuesta nos trae el viento? Como trae para el proyecto de Huachas. La pregunta es, ¿quiénes son estas huachas en esta metáfora, como dice la gente de Radio Babel en ese texto? ¿Quién es la huacha aquí? Qué interesante, ¿no? Me fascina la respuesta.